Con esto estaremos concluyendo el día de hoy las cartas de Pablo. Estaremos concluyendo un tiempo muy largo de haber estudiado estas cartas. Y bueno, pidiendo al Señor que nos dirija en sabiduría para continuar con lo que habremos de estudiar. Dice el versículo 1: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te pedimos que nos des sabiduría y podamos, Señor, comprender, podamos asimilar estas cosas que son necesarias saberlas porque son doctrinales dentro del conocimiento de tu palabra. Te pedimos que tú bendigas esta hora y que con sabiduría podamos leer de lo que está escrito, Señor, y que juntos, Señor, podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón para que sea de bendición para todos nosotros. Te damos muchas gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, iniciamos este último capítulo con una palabra que debe ser clave en el crecimiento del creyente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra encarecer es encomendar, es una orden. Entonces Pablo de alguna manera pone una responsabilidad en Timoteo por lo siguiente: cuando de repente dicen por allí, ¿no?, que hay un dicho que dice que la mujer barre por donde ve la suegra. Sí es así, ¿no? No sé mucho de dichos, mi abuelo sabía muchos, pero por ahí alguno, si no, así escúchenlo, ¿no? Se asemeja mucho a lo siguiente. De repente cuando nosotros vivimos constantemente, es tanto el trajín de la vida que no todo el tiempo nuestra casa está recogida, ¿no? A veces de plano nos pasa por encima la semana o los días y no nos da tiempo de tener limpia la casa. Así que regularmente una vez a la semana o ya una vez cada 15 días, pues levantamos con un aseo a conciencia. Pero cuando alguien nos visita, sacamos todo lo que tienen las abuelitas o las mamás en los libreros y los recuerdos de los 15 años de quién sabe quién, y sacamos los libros y quitamos el polvo y movemos todos los sillones y lavamos el piso. Cuando es Navidad, ¿no? Cuando es Año Nuevo, cuando alguien va a ir a casa a comer, regularmente la limpieza se hace de una manera distinta, ¿no? Bueno, a veces nos escondemos de nuestras acciones entre los que nos conocen. Pero ¿cómo podemos escondernos de Dios? No hay manera. Barremos por donde la suegra va a ver, pero no tenemos una limpieza a conciencia. Y entonces Pablo comienza a decirle a Timoteo: te encarezco, y fíjense delante de quién, delante de Dios y del Señor Jesucristo. No es delante de Tito, no es delante, por poner algún nombre de aquellos que Timoteo conoce y Pablo conocen. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que no hay nada que pueda encubrir, porque Dios lo sabe todo, porque está en todos lados, al igual que el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, nuestra vida cristiana debe tener un orden delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nombra al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo habita en el hombre, ¿no? Fíjese bien, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, dice: les conviene que yo me vaya porque enviaré al Consolador y habitará entre ustedes hasta los últimos días.
Quiere decir que el Espíritu Santo habita entre nosotros, ¿no? Lo que habita en nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios. Que bueno, al final de cuentas, el Señor Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, uno son. Es decir, si habita uno, habitan los tres. No sé si me explique. Pero bueno, dice Pablo, te encarezco delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese que el pastor se diera cuenta de alguna situación y le dijera, hermana, hermano, te encarezco, te encomiendo, te pido, delante de Dios, que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, todo lo escudriña, y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Está exigiendo un comportamiento y le está diciendo de aquellos que te ven y te conocen en todo momento. Porque nosotros somos uno. Podremos esconder la mirada de los que viven con nosotros, pero no de Dios. Y eso es muy importante. Porque entonces nuestro comportamiento dentro y fuera de la iglesia tendría que ser distinto, porque sabemos que nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo nos observan. Cuando salía yo de la casa, mi mamá siempre me cantaba, cuidado mis manitas al tocar, así, a los 30 y tantos, todas las veces que salía yo nomás la veía y me reía y me avergonzaba también, ¿sí? Pero de alguna manera el recuerdo es, Dios es el que todo lo ve, ¿no? Dice el salmista, ¿dónde me iré de tu presencia en donde no estás tú? En todo momento. Ah, hermano, entonces yo voy a ser descarado y si Dios lo sabe, no, pues sale peor, ¿no? Si Dios sabe cómo soy, entonces ¿por qué he de ser diferente con los demás? Debería darnos más vergüenza. Pero parece que no somos conscientes de esta verdad. Porque si nos ocultamos de los que nos conocen, ¿no? O sea, si de veras no nos diera vergüenza, pues seríamos en una sola pieza, dentro y afuera. Pero no es así. Alguna vez yo tenía una amiga que tenía una niña pequeña y decía, no, yo sí me tomo mi cerveza cuando como. Pues está bien, ¿no? Y decía, estamos mi familia, está mi hija, y yo no tengo ningún problema, está bien. Y si llegara tu pastor, ay, no sé, yo creo que sí la bajo. ¿Y por qué? Pues si no está mal, no está mal que esté quien esté, ¿no? De acuerdo a quien sea. Entonces, a lo que voy es, la integridad no tiene que ver con el hombre que peca o no peca. La integridad es un hombre que es igual adentro que afuera, ¿sí? Y entonces, para continuar, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es bien importante y quizás sea en lo que nos llevemos un tiempo hoy. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino? ¿Han escuchado hablar de la palabra escatología? Sí. ¿Quién sabe qué es la escatología? Una definición. Sí, Ricardo. Muy bien. Es el conocimiento de las situaciones que vendrán en los últimos días. Eso es la escatología, ¿no? Algo que tengamos claro de la escatología, bueno, pues que habrá un milenio, ¿no? En donde habrá un reino. Algo que sepamos de la escatología es que Satanás será atado y después será liberado por un corto tiempo, dice la Biblia, y después será juzgado, ¿no? Algo que sepamos de la escatología es las bodas del Cordero, ¿sí? Eso es escatología, son las profecías de los tiempos que vendrán. Pero bueno, vamos a avanzar en esta parte. Ponme la pantalla, David, por favor. A ver si nos pusimos bien de acuerdo, David y yo. Dentro de la línea del tiempo del Evangelio,
tenemos, tenemos lo que conocemos como un periodo que divide absolutamente todo. No se ve, David. Ciérrala y vuélvela a abrir, por favor. Bueno, a ver, tenemos lo que es la crucifixión del Señor, que termina con un periodo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Es decir, todo lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, que es la historia del pueblo de Dios, en donde la mayoría de los que han de ser salvos provienen de ese pueblo que es apartado por el Señor, termina en el tiempo de la crucifixión. Cuando viene la crucifixión, inicia un periodo de gracia. Ese periodo de gracia en el que nosotros vivimos ahora es un periodo en el que todo aquel que crea en su nombre y lo confiese como su Salvador tiene acceso a la salvación. Dice Romanos que ya no hay ni judíos ni gentiles, ¿sí? Es decir, todos quienes confiesen el nombre de Dios, entonces serán salvos. Una de las cosas que sucede hoy con la guerra que hay con Israel es que la gente toma a esta nación Israel como el pueblo de Dios, hablando escatológicamente de la guerra que ha de venir. Pero en realidad, desde que está la crucifixión, desde que está la cruz, el pueblo de Dios es todo aquel que cree e invoca su nombre, ¿sí? Y entonces la guerra que vendrá no es una guerra contra este pueblo, hablando en cuanto al lugar, sino a todos los que creen y confiesan el nombre de Dios. Y dice que todas las naciones se unirán para pelear contra el pueblo de Dios, ¿sí? Pero bueno, estamos en este periodo de gracia, un periodo en el que todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesucristo es salvo. Este periodo de gracia terminará con el arrebatamiento de la iglesia, que no es la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia en Tesalonicenses que a la hora de la final trompeta, todos los que hayan creído en el Señor serán arrebatados, serán tomados. Primero dice que los muertos, nomás me emocionaste. Primero dice que los muertos resucitarán primero, dice, y luego todos los que hayamos quedado. En Corintios dice que hay un nuevo, un misterio que quiere mostrarles, dice Pablo a los Corintios. Todos resucitaremos, dice, mas no todos dormiremos. Es decir, si el Señor viniere hoy y nosotros no hemos muerto, no tendremos esta muerte física, pero sí nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo inmortal y en un cuerpo incorruptible. Todo esto es escatología, es decir, es lo que vendrá. Pero con esta venida del Señor y este arrebatamiento se termina el periodo de la gracia. Cuando viene el arrebatamiento, Daniel habla de 7 semanas, 7 días, en donde 3 y medio corresponden a la tribulación, y después de esos 3 y medio la gran tribulación, ¿no?
Mientras eso sucede en la tierra, que es el tiempo en el que Satanás gobierna sobre la tierra, en donde viene pues, la marca de la bestia, donde viene todas estas cosas que de alguna manera espantan a los no creyentes. Mientras esto sucede en la tierra, en el cielo viene el juicio para los que hayan sido arrebatados y viene también las bodas del Cordero. Ahora, ¿cuál es ese juicio del cual todos los creyentes seremos tomados para ser enjuiciados delante de Dios? Bueno, primero, no es de condenación. Si fuera de condenación, ni siquiera seríamos arrebatados. Ese juicio para todos los creyentes ya fue en la cruz del Calvario. Si yo creo, en la cruz del Calvario me enjuiciaron mis pecados y resultó que soy justificado por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Entonces dice Pablo, todos estaremos ante Dios y serán juzgadas nuestras obras buenas y nuestras obras malas. ¿Sí? La semana pasada veíamos cómo Pablo dice que él encomendaba al Señor lo que venía después, y recibiré mi corona, dice. Ese es el juicio. Todos los que gastamos nuestros días en servir al Señor, en llevar la palabra a los demás, en orar e interceder por los demás, seremos coronados delante de Dios. Esas son nuestras obras buenas y nuestras obras malas. Son buenas o malas para el evangelio. Hay quienes predican y pueden llevarse toda la vida predicando, pero están alejados de la doctrina o el evangelio que Pablo mostraba, y entonces esto no puede ser tomado en cuenta para recibir una corona porque lo hicieron mal. ¿Sí? Pero entonces a eso se refiere con las obras buenas y las obras malas. Entonces, recapitulando, viene la cruz del Calvario, todos los creyentes ahí pagamos nuestro pecado en Jesucristo. Jesucristo asciende al cielo, resucita, asciende al cielo. Viene el periodo de gracia en el cual nosotros vivimos, donde el Espíritu Santo está con nosotros. Vendrá el arrebatamiento, y una vez que seamos arrebatados, vendremos a juicio delante de nuestro Señor Jesucristo para estas obras, no para condenación, repito, y estaremos en las bodas del Cordero. Mientras eso sucede, en la tierra Satanás gobernará y habrá creyentes, pero bajo una situación distinta, no bajo las condiciones que nosotros hemos tenido para creer en el Señor. Y además, una vez más, serán la mayoría de los del pueblo de Israel que vendrán a Jesucristo. Viene este tiempo enmarcado en Daniel. Desciende ahora sí la segunda venida, que es del Señor Jesucristo. Ahí sí pone sus pies en tierra. Y vienen los juicios tanto a Israel como a todas las naciones. ¿Sí? Viene el milenio. Después del milenio viene ahora sí el juicio a Satanás y el juicio para todos los que no hayan creído en el Señor Jesucristo. Y por supuesto todos son condenados y arrojados al lago de fuego junto con Satanás. Escatológicamente esto es lo que el Apocalipsis y Daniel nos muestran dentro de sus profecías. ¿Por qué es importante ver todo esto? Porque dice en este primer versículo del capítulo 4 que el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, es decir, cuando Él venga. Nuestro juicio, insisto, no es igual al de los condenados. Nuestro juicio es para recibir coronas. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermanos, si no recibo ninguna corona? Bueno, pues ahora sí que alguna bendición extra tendrá el que sirva al Señor, ¿no? O sea, yo no puedo creer nada más por sentido común que un Pablo que arriesgó su vida desde que se enteró de este evangelio, que se entregó a las cárceles, a las prisiones, a los maltratos físicos, a los señalamientos, pueda tener la misma recompensa que uno que simplemente creyó. No lo creo así, ¿no? Entonces, bueno, un juicio es decir, tú trabajaste más y tú trabajaste menos, eso ya es un juicio, ¿no? ¿Sí? Cuando el evangelio nos habla de los talentos y dice tú lo escondiste y a él le di uno y lo multiplicó, y
Bueno, todo esto debe tener una recompensa delante del Señor. La primera recompensa es que delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿sí? Como iniciaba el versículo, compareceremos. Y de alguna manera el decirle al Señor: Señor, tú me diste esto y yo pude lograr esto con lo que tú me diste, eso por sí solo ya es una bendición que no todos tienen, ¿no? ¿Sí? Es como cuando venimos con nuestros padres, ¿no? Y cuando nuestros padres se muestran orgullosos de lo que nosotros hemos hecho. Yo veo todo lo que mis hermanos hacen, porque esto también es un servicio al Señor, ¿no? Y veo pues lo cansado, no sé, en Ricardo, en Juan, en Enrique, en Eli, en David. Y yo pienso, mi papá estaría orgulloso. Mi papá estaría orgulloso de su servicio y su trabajo, ¿no? De su cansancio. Dios estará orgulloso de todos nosotros en el servicio que tengamos de Él. Y no se trata de que todos dirijamos una iglesia o de que no. En el momento en que tenemos la oportunidad de hablarle a alguien del Señor, eso ya es servirle. Y eso ya es de reconocerse, ¿no? Yo veo a nuestra hermana Rosita y con todo y su cansancio y el querer hacer la escuela bíblica, tiene que ser recompensado por Dios, ¿sí? Y creo que entonces, insisto, nuestro comportamiento y nuestro servicio delante de Dios sería distinto si tan solo entendiéramos esta verdad, que estamos delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo habita en nuestra vida. Y esto cambiaría nuestra forma de servirle y también cambiaría nuestra forma de comportarnos con los demás, si nuestra mirada estuviese en Jesucristo, ¿no? Había unas pulseras, ¿no?, que decían que haría Jesús, y te la ponías, ¿no? Y los jóvenes hace algunos años la traían puesta. Ya no sé si de veras volteaban a ver la pulsera en alguna situación, ¿no? Pero el propósito era que si tú tenías que tomar una decisión, voltearas a ver tu mano con la pulsera y te acordaras y preguntaras: ¿qué haría Jesús en este momento? Bueno, pues yo creo que es más servible que el Espíritu Santo habite en tu vida y que te haga pensar antes de hacer algo y de entender, a que tengas una pulsera en tu mano, ¿no? Creo que es más profundo ello. Pero bueno, dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces entendamos estos juicios. Son 3 juicios escatológicamente hablando. El primero es el juicio para las recompensas, para las buenas y obras malas, por supuesto solamente en los creyentes. El segundo es el juicio a Israel y a todas las naciones por su comportamiento hacia este pueblo. Y el tercero es un juicio en donde Satanás y todos los que no han creído serán condenados eternamente. Esos son los 3 juicios. Es el juicio conocido como el juicio del gran trono blanco, ¿no?, del cual nosotros no seremos partícipes. Y dice que este juicio será en su manifestación y en su reino, cuando el Señor Jesucristo venga, después de las bodas del Cordero, después del el milenio en el cual reinará sobre la tierra, después de que Satanás sea soltado por un breve tiempo y venga entonces este juicio. ¿Y a qué lo está encareciendo? ¿A qué lo está invitando? A que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La forma de adoctrinar a las personas, la forma de hablar a las personas, tiene que ver con estas características. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. En todo momento nuestra palabra debe llevar a los que conocemos a conocer de Dios. Ahora hay maneras, ¿no? No podemos tampoco ser imprudentes. Las personas valoran esto. Hay momentos para hablarles, ¿sí? No lo hagamos de una manera agresiva, porque nosotros no conocimos el evangelio así. Nosotros no conocemos como un evangelio que nos ha señalado por nuestras faltas. Conocemos un evangelio lleno de misericordia y de gracia.
Y esa es la manera en la que nosotros debemos llevar el evangelio, ¿sí? La manera en la que tenemos que hacerlo. Dice redarguye, reprende, exhorta, pero dice con toda paciencia y doctrina. Es decir, no lo que se te ocurrió, con lo que la palabra dice, ¿sí? Y también de una manera paciente, como Dios lo hace con nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha hecho algo en su vida y de repente escucha una predicación o lee la palabra u ora y de alguna manera siente de parte de Dios el amor que tiene por usted. En lugar de haber un reproche, en lugar de haber un señalamiento, Dios te dice, yo sé quién eres. Y de eso no ha dependido que yo te hable. Lo hace con misericordia, lo hace con paciencia, ¿no? Y entonces lo que le pide a Timoteo es, después de todo lo que ya le escribió de la problemática en Éfeso, solamente le dice, lleva la palabra, utiliza la palabra a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye, es decir, convéncelos de pecado, pero utilizando la paciencia y utilizando la doctrina, o sea, la palabra. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A ver, vendrán momentos, y estos ya los estamos viviendo, vendrán momentos, dice el apóstol Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina. A ver, si todos nosotros recibimos de la palabra una enseñanza que nos cuesta trabajo escuchar, estamos sufriendo la sana doctrina. Es decir, cuando nos incomoda algo de lo que el Señor tiene para nuestra vida, eso es sufrir la sana doctrina. Comparémoslo con lo que sigue en la segunda mitad de este versículo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, se amontonarán quienes enseñen hablándonos bonito al oído, ¿no? A ver, ya hay iglesias de homosexuales, ¿no? Y no pocas. ¿Y quiénes creen que van a las iglesias de los homosexuales? Pues los homosexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque les hablan conforme a las concupiscencias, conforme a su pensamiento, conforme. Y no estamos diciendo, ay, es que Dios es amor. Eso es lo que dice, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué? No, no es que no te amemos. El problema es que la Biblia enseña algo. Y si alguien predica de una manera distinta, y por supuesto tiene la iglesia llena, es porque la ha llenado enseñando de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar. Si se llenan iglesias de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar porque hay prosperidad, son las que tienen más gente. De verdad son las que tienen más gente. Entonces dice el apóstol Pablo que habrá muchos maestros que les hablarán conforme a las concupiscencias, es decir, a lo que más les convenga escuchar. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que sufrir la doctrina. Si a nosotros la palabra del Señor todos los días nos confronta con algo, quiere decir que estamos sufriendo el evangelio. No vamos a decir, ay, no, el pastor se la pasa y ya mejor me voy. ¿Sí? Conforme a la doctrina, conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Si yo les dijera, no, hermanos, que no les importe, usted no le haga caso, la hermana está medio loquita. Ay, no, el pastor sí me entiende. No, la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, ¿no? La Biblia dice que intercedamos los unos por los otros. La Biblia dice que dejemos nuestra ofrenda si tenemos algún problema con un hermano, vayamos, lo arreglamos y entonces regresemos. ¿Sí? Y pongo ejemplos muy burdos, pero entonces Pablo sabe
que habrá una enseñanza que de alguna manera confrontará e incomodará a los que le escuchen. Si lo que nosotros predicamos no incomoda a nadie, a lo mejor no estamos predicando como Dios quiere que lo hagamos. Porque al final el evangelio nos tiene que incomodar para poder acercarnos más a Dios. Es como si yo les dijera que como cristianos, todo aquel que tiene pruebas es pecador. No, las pruebas son necesarias para todos nosotros. Y si nosotros ponemos la mirada en Dios, nuestra fe se modificará y crecerá en medio de la prueba. ¿Sí? Pero entonces, dice el apóstol Pablo, vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nunca vaya donde le gusta que le hablen. No lo hagan. Busquen que el evangelio confronte su vida. Porque para eso está escrito. Para incomodarnos de tal forma que cambiemos nuestra vida en pos de agradar a Dios. Pero tú y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué se le puede decir a un hombre que está consciente de que sus días están por terminar? Y si se fijan en los grandes hombres de la fe, fue así. Por supuesto en el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando le pide a Dios, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, es porque Él sabe lo que ha de suceder, sabe las maneras como habrá de morir. Y sin embargo, confronta su pensamiento y su pensamiento lo hace más cercano a Dios. Le hace ser agradable a Dios. Porque Él mismo dice, pone su vida. Nadie me quita la vida, yo la pongo. El mismo Esteban antes de morir, frente a Pablo y frente a muchos, pidiendo al Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El mismo Pablo ahora escribiéndole a Timoteo, diciéndole que se encargue de su ministerio, que se olvide de todas estas cosas y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado, yo ya estoy para morir. Y tan lo sabía que un poquito más adelante le pide que vaya a verlo pronto. Se ven a verme pronto. Pablo sabía que su tiempo había terminado. Ya había predicado hasta lo último de la tierra como se le encargó. Antes de llegar a Roma, en el naufragio que tuvo, le fue dicho, no te preocupes, Pablo, porque te he dado a todos los de la embarcación. Me es menester que tú vayas a Roma y que hagas conocer el evangelio, ¿no? Esto lo sabía Pablo, pero ahora también sabía que sus días habían de terminar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hablando del juicio, ¿no? De las buenas y las malas obras delante de Dios. Pablo era muy consciente de lo que había hecho en su vida pasada, pero también era muy consciente de que había entregado su vida hasta el fin de su carrera. Había terminado y lo había hecho honrando el nombre de Dios. De alguna manera era para él una bendición el poder hacerlo. Yo recuerdo mucho que como unos 3 o 4 años antes de que mi papá muriera, se enfermó muy fuerte de la garganta y se le fue la voz. Y estuvo como 2 semanas sin que se le escuchara su voz. Y cuando él terminó este tiempo y predicó la siguiente vez, él decía, yo oraba a Dios y le decía, Señor, porque tampoco veía, como nuestro hermano Edgar, y le decía, Señor, si yo no veo, no hay ningún problema, pero si tú me quitas mi voz,
¿cómo podré predicarles? O sea, cuando tu propia vida pasa a segundo término, porque el servicio de Dios es lo más importante, es otro nivel de espiritualidad. No hay más. O sea, cuando no te preocupa si puedes ver o no ver, pero sí te preocupa poder hablar o no, porque entonces ¿cómo llevarías el evangelio? Pablo mismo les había escrito: yo deseo estar con mi Señor, pero también les amo tanto a ustedes que no sé qué elegir, si ir con el Señor o si seguir aquí para poderles predicar del evangelio. Entonces, es un hombre que está consciente de lo que les está escribiendo, de lo que está escribiendo a Timoteo. Ha estado dispuesto a vivir todas las complejidades de la vida. Ha estado dispuesto a ser encarcelado con tal de llevar la predicación, y sabe que ha de morir y sabe que el tiempo en esta tierra se ha terminado, pero también sabe que Dios es justo y que así como le llamó con autoridad, con esa misma autoridad pondrá sobre su cabeza una corona de justicia. Y estoy seguro que no era por decir: pues yo soy de los predicadores, pues sí le llego al más alto, ¿no? No, por agradar a Dios. Debemos buscar nuestras coronas por agradar a Dios. Debemos buscar atesorar el evangelio y enseñarlo a los demás por amor a Dios. Lo demás Dios lo hará. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este Marcos, el que escribe el evangelio en la Biblia, es el mismo que se regresó en el primer viaje misionero, primo de Bernabé, y que Pablo no le permitió el continuar en el segundo viaje misionero, y entonces se discute con Bernabé. Bernabé se va hacia un lado y Pablo se va hacia otro. Y para este punto de la vida, después de 20, 25 años, dice: tráete a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Y recordando también cuando hablábamos de la carta a Filemón, hablábamos de Onésimo, ¿no? La carta a Filemón en la que le dice: yo sé que este hombre te debe, pero si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Ahora dice: este que antes fue inútil, ahora me es útil. Pregunta para todos ustedes, hermanos: ¿son útiles o son inútiles? Porque si somos inútiles, debemos llegar a ser útiles, porque es parte del crecimiento espiritual. Yo no puedo habitar en una iglesia 30 años, 35 y no dar frutos. Y no porque esto les vaya a condenar, no, pero demuestra espiritualmente cuánto hemos avanzado. Yo sé que hay muchas inseguridades en el pensamiento del hombre, eso lo tengo muy claro. ¿Sí? Cuando a mí de repente me dicen: ay, es que tú predicas como tu papá. Uy, no. Yo escuchaba o podía escuchar a mi papá hablar de cualquier cosa, porque había leído demasiado. De todo tenía un conocimiento adquirido, parte por supuesto de lo que Dios le usaba, ¿no? Pero era un hombre preparado, un hombre culto, un hombre que podría hablar de política, de gobiernos, de historia de la iglesia, por supuesto de la Biblia. Sí, y por supuesto que hay mucha inseguridad en mí aún, pues porque me tocó escucharlo a él, ¿no? Tenemos muchas inseguridades. Es que ¿qué puede hacer Dios conmigo si ya soy un hombre o una mujer de muchos años? Mejor que los jóvenes lo hagan, ¿no? Nosotros debemos llegar a ser útiles para el ministerio,
Insisto, no es que todos vayamos y abramos una iglesia, no. Pero todos tenemos personas cercanas a las cuales podemos hablarles de Dios con nuestra propia vida. ¿Sí? Cuando nosotros en las aflicciones podemos ver el poder de Dios en nuestra vida, esto ya es un pretexto para poder hablar del Evangelio y ya estamos siendo útiles para el Evangelio. ¿Sí? Cuando nosotros reaccionamos con amor siempre, las personas siempre dicen, ay, es que tú siempre estás tranquilo, ¿no? Tú nunca te enojas, tú nunca esto, tú nunca el otro. Eso ya es ser útil para el Evangelio. Entonces Pablo le dice a Timoteo, trae a Marcos. Ya le dijo todos los que le abandonaron o todos los que no están por estar predicando el Evangelio, ¿no? Por supuesto, Timoteo es parte de ellos, ¿no? Que no está con él. Pero dice, tráete a Marcos porque me es útil para el Evangelio. Ese Marcos que se había regresado por cobardía en ese primer viaje misionero, había aprendido a estar dispuesto a sufrir el Evangelio. Ese Onésimo, que había sido un ladrón a su amo, Filemón, había conocido tan profundamente a Dios que ahora era útil para el ministerio con Pablo y podría ser útil para el ministerio con el amo al que le había robado alguna vez. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que crecer espiritualmente. No todos los ministerios se ven, ¿eh? Tampoco todo el servicio se ve. Pero si usted es una persona que puede insistir en oración todos los días, está como el predicador, ¿no? Que decía que él convirtió a, no sé, por decirles un número, a 1000, pero la persona que estaba orando atrás de él había hecho la misma obra, a lo mejor para que él fuese utilizado, ¿no? Usted no puede salir a evangelizar porque no sabe cómo hacerlo. Doble sus rodillas de madrugada o en la tarde o en las mañanas o en las noches e interceda por la iglesia. Hágalo, eso es ser útil para el Evangelio. ¿Sí? Eso es, pero tenemos que querer hacer algo más. No que no lo hacemos, ni leemos, ni oramos, ni predicamos, ni enseñamos. Nos vemos de aquí a 8 días, ¿no? No, gaste sus días en el Señor. Gaste sus ojos orando, leyendo. Gaste sus rodillas estando en oración delante de Dios. Eso es ser útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. 2 encargos que tiene el apóstol para Timoteo para sufrir las incomodidades que ahora tiene. Cuando habla de los pergaminos, de los libros, no necesariamente se refiere a un rollo que estuviese lleno, que tuviese escritura. Algunos pueden decir que sea acerca del Pentateuco que estuviese escrito, o simplemente un rollo en blanco para que Pablo pudiese escribir más cartas. Por supuesto, tenemos solamente 13 cartas atribuidas a Pablo, pero por supuesto que escribió muchas más, ¿no? Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo le pide. Alejandro el caldero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Esto podríamos decir entonces, ay no, pues entonces voy a orar al Señor. Yo no me voy a vengar, pero que Él se encargue de su maldad, ¿no? Estamos hablando de un hombre que dice que va en contra de sus palabras, ¿no? En contra del Evangelio, entonces será juzgado. Cuando habla Pablo de los hermanos, Pablo siempre habla de que oremos por ellos y busquemos la bendición del Señor para ellos. Pero este que está oponiéndose al Evangelio pues será juzgado. Y dice, se ha opuesto mucho, me ha causado mucho trabajo. El Señor le juzgue conforme a sus hechos. Por un lado le está diciendo, no busques tú vengarte o no busco yo vengarme. El Señor le juzgue conforme a sus hechos. Si no hemos creído en Jesucristo, el Señor nos juzgará a todos conforme a nuestros hechos. Si ya lo hicimos, repito como lo decía al principio, entonces ya hemos sido justificados
por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Fíjense bien, al final de cuentas Pablo estaba otra vez preso para ser juzgado. Pero lo que él dice es, nadie estuvo conmigo en esa primera defensa. Pero el Señor estuvo conmigo y como estuvo conmigo yo pude hablar de Él y entonces los gentiles pudieron escuchar del Evangelio. Insisto, lo que menos le importa a Pablo es ser juzgado, si es culpable o no de hacerlo. Lo único que tenía en mente es que todas las oportunidades que pudiese tener para predicar de Jesucristo las llevara a cabo. Y entonces dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay alguna dificultad en sus vidas, hermanos? ¿Alguna tristeza, alguna aflicción? Solamente puedo decirles que el Señor nos ha de librar en su venida, en su arrebatamiento de todo esto. Y entonces todo lo que hoy nos aflige dejará de ser. Toda enfermedad dejará de ser. Toda dolencia dejará de ser. Sí, dice la Biblia que todas nuestras lágrimas serán enjugadas por el Señor, serán limpiadas. Y cuando Él venga, todo esto terminará. Dice, me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Una carta muy apegada a lo que el apóstol Pablo siente y deja ver, pocos dejamos ver, delante de muy pocos dejamos ver nuestra vulnerabilidad. Casi siempre nuestro orgullo nos hace sentirnos o querer hacernos ver fuertes, ¿no? Como que nada nos duele, nada nos pega. Solamente con las personas a las que amamos y en las que confiamos nos dejamos ver vulnerables. Pablo se estaba dejando ver vulnerable por Timoteo. No puede ser que por un lado le pida fortaleza y por otro lado se esté despidiendo y mostrando su debilidad, ¿no? Lo que le está haciendo ver es todo sufrimiento terminará. El Señor Jesucristo nos dará nuestra corona de vida y a Él debemos encomendar nuestro futuro eterno. Así que, hermanos, yo sé que las aflicciones siempre son más fáciles para los que no las viven. Para nosotros siempre es más fácil decirles, hermanos, confíen en el Señor y oren. Vamos a orar, ¿no? Le decía en la semana a Leti, pues ahora sí, como decía don David, que nada robe tu paz, ¿no? Ese era un consejo de mi papá que siempre decía, ¿no? A lo mejor algunos decían, ay, necesitaba que me dijera algo más. Pero que nada robe nuestra paz. Y nadie puede robarlo si hemos confiado a nuestro Señor Jesucristo nuestro destino eterno. Él vendrá, en algún momento vendrá, no sabemos cuándo, pero cuando Él venga, todo lo que podamos sufrir en esta tierra, dice la Biblia, no será comparable a la gloria que vendrá. Quizá no lo entendamos ahora, quizá sea un consuelo poco efectivo en nuestra vida ahora, pero cuando Él venga, todas las aflicciones del justo dejarán de ser. Y entonces nuestro Señor nos presentará para su reino celestial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno.
Tú, Señor, conoces lo profundo de nuestro ser y de alguna manera, Señor, siempre nos escuchas. Permite que nuestras vidas sean insistentes en buscarte, que podamos crecer en espíritu, de tal forma, Señor, que podamos acercarnos cada vez más a ti. Señor, te ruego que tu bendición esté en cada uno de tus hijos y que la muerte cercana o lejana a nosotros la entendamos como un paso más para acercarnos a tu presencia eterna. Enséñanos a honrarte, no por las coronas que habrás de depositar en nosotros, sino porque estamos delante de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Permite que esta verdad toque nuestro pensamiento y podamos siempre, Señor, buscarte con amor y con alegría. Gracias por el tiempo que hemos dedicado a estudiar estas cartas. Permite que en nuestra posibilidad podamos leerlas una vez más y podamos recordar todo lo que tú nos has hablado a través de ellas. Gracias te damos, porque tú has permitido que a lo largo de la historia haya hombres y mujeres que hayan dado su vida para que el Evangelio, Señor, fuese llevado a todos quienes necesitábamos escucharlo. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor porque pasan y pasan los domingos, hermanos, las semanas, y Dios nos ha seguido